En un mundo donde el cambio es constante y las emociones juegan un papel clave en nuestro bienestar, contar con herramientas para gestionar nuestra vida es esencial. Hoy en Mentes Poderosas nos acompaña Viviana de Ferrari, experta en inteligencia emocional y transformación personal. Ella nos va a compartir su visión sobre el crecimiento personal, el poder que tienen las emociones sobre nosotros y cómo podemos transformar nuestra vida a través de la autoconciencia. Bienvenida, Viviana. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas, un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. Hola, mis mentes poderosas. Hoy tengo una invitada de lujo, una mujer a la que admiro y sé que después de esta entrevista, si aún no la conoces, tú también vas a quedar encantada y enamorada. Estoy con Viviana de Ferrari. Querida Vivi, qué placer tenerte hoy. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes. Tengo muchas cosas que preguntarte, que hablar. Bueno, tú eres una persona como... Siempre digo que hay personitas que brillan con una luz propia y tú eres ese caso. Uno Gracias. conoce a Vivi, inmediatamente te quieres pegar. Es como si ella fuera un panalito, ¿no? Y tú vas así como abejita, porque tiene una luz interior muy linda y muy rica. Y a pesar de haber tenido una vida que te ha impactado mucho, sobre todo en el último tiempo, en pandemia, de eso también vamos a hablar. Cuéntame, ¿cómo encontraste ese llamado al tema de la transformación personal y saber que tu camino era también ayudar a otras personas? Nunca me lo imaginé. Llegué a este mundo por una pérdida. Muere mi mejor amiga cuando yo tenía 19 años y entro en una depresión terrible. También venía de vivir mucho bullying en el colegio. Yo pesaba 105 kilos y no tenía amigos, comía sola en el colegio. Entonces fueron una mezcla de múltiples cosas que llegaron a la gota que derramó el vaso, que en mi caso fue la muerte de esta amiga, que me hace entrar en una depresión terrible, pero jalando y arrastrando todas estas otras cosas que venían de mi infancia, la falta de reconocimiento y validación propia, la falta de amor propio. Yo me miraba en un espejo y decía, qué asco, ¿qué es esto? Ya no quiero estar acá. Y es cuando comienzo a considerar, ya no quiero estar acá, pero si yo me mato, mis papás se mueren y me matan, van a Pero buscarme a... llegaste a pensarlo. Por supuesto, llegué a pensarlo y claro, en ese momento no sabía pedir ayuda y mi forma de pedir ayuda fue decirle a mi mamá, ya tanto que jodes para que tenga sesión con tu coach, sácame una cita. Y ese era yo diciendo, necesito ayuda a gritos porque estoy realmente mirando mis cuchillos y yo vivía sola en París y yo trabajaba para una revista de moda, yo estudié moda y dirección de arte, estilismo, nunca en mi vida pensé que me iba a dedicar a esto. Claro, era un tema totalmente distinto. Estabas en París, Completamente aparte. moda. Estaba en otro mundo, estaba perdida, como te digo, en esta depresión diciendo trabajo con gente maravillosa, con gente A1, llegamos a hacer photoshoots con Karl Lagerfeld y con los mejores de la moda a nivel O sea, mundial. tenías una carrera prominente que se iba para allá, pero tú tenías esta sensación de De vacío. no solo de vacío, de no pertenezco, de no estoy en el lugar correcto, trabajando con gente A1, la gente amaba lo que hacía y para mí era simplemente un zapato, una cartera y decía, oh, me van a matar y ahora qué hago. Y termino renunciando a mi trabajo, regresando a Perú con el rabo entre la cola, pensando que era el fracaso más grande del mundo porque como bien decías, tenía una carrera con una línea de carrera afuera y la gente no entendía por qué esta loca estaba renunciando a vivir a Perú y claro, en Perú me contratan como directora de arte de cosas y las 16 revistas que en ese entonces manejaban las 8 de servicios editoriales más las propias. Y yo tenía 23 años, mi jefa pensaba que yo tenía 28 y me di cuenta que ni como la jefa me gustaba el trabajo y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es así como un día mis papás se van de viaje a la casa de una amiga al norte y yo decido llamarles e informar que había renunciado. A mi papá casi le da patatús, dice su amiga que caminaba por la terraza diciendo, puta madre, voy a matar a esta chibola y ahora qué va a hacer con su vida, que ha estudiado toda una carrera y yo, no sé, y esta amiga es la que le dice, métela que estudie coaching ontológico para que se conozca a ella. Y así fue como ingresé a este mundo, hice la primera certificación Pero más como una terapia hacia ti, o hacia sea, mí, hacia yo autoconocimiento. estoy perdida, yo estoy en depresión, yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, para qué.
venimos a este mundo porque, claro, la muerte de mi mejor amiga me hace cuestionar todo. Era como nosotros nos obligan a estudiar, a conseguir un trabajo, la pareja, que el carro, la casa, y cuando tengas todo eso vas a ser feliz. Y yo veía esto y decía, ok, pero nada de eso te compra la salud, nada de eso te asegura que te vas a quedar viva. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo estaba en una pelea terrible conmigo misma y con Dios y con el universo en ese momento de Claro, mi uno se vida. cuestiona todo. Todo, me cuestionaba todo. Entonces entro al coaching ontológico para conocerme a mí, para comenzar a entenderme cuáles eran mis limitaciones, mis creencias, mis principios, mis valores, quién era yo como Viviana. Y claro, con el tiempo ya te vas dando cuenta que ese quién soy yo va cambiando constantemente con todos los días que van pasando. Pero así fue como empezó con una certificación de coaching ontológico que abrió la puerta a todo este mundo de inteligencia emocional, de espiritualidad y cómo mezclar la ciencia con la espiritualidad, todo el mundo energético que es al finalmente lo que somos, ¿no? Al final del día, y que gracias a Bruce Lipton, Joe Dispenza y Greg Braden, hoy en día lo puedo hablar más abiertamente porque antes me sentía un poco No, loca. además, claro, la gente, cuando empezabas a hablar de temas de energía, de que estamos conectados, es como, Ya tú eres chamán, chao, te pongo la sí, etiqueta, eres sí. espiritual, entonces no puedes entrar a este rubro. Y yo decía, ¿cómo hacer para que ese estigma y esa creencia que hay sobre esto no se arrastre? Porque al final del día lo que encontré fue mi propia salvación a través de yo ponerlo en práctica, pero fueron herramientas y metodologías y formas que transformaron mi vida por completo. Y claro, se metió ese bichito de curiosidad de, ok, quiero más, y terminé en el Chopra Center, donde conocí a Jean Houston, que se volvió mi mentora de todo lo que tiene que ver con capacidades humanas y física cuántica y cómo llevar a la mente estados alternados de conciencia para jalar energía y traerlas al momento actual. Entonces, claro, era todo un mundo demasiado mágico que yo decía, wow, ¿cómo funciona y cómo le enseñas a las personas que esto es real y que no te crean loca? ¿No? Entonces comenzó a transformarse mi vida a raíz de poner en práctica todas estas cosas y al yo mejorar, no quiero decir salvarme, porque si bien lo Pero en consideré el en algún fondo, momento, no creo que llegué a ese estado crítico por amor a mis padres, no por amor a mí definitivamente, pero era la lealtad y el respeto que tenía hacia ellos que nunca me permitió realmente coger el cuchillo y hacer algo, ¿no? Y al ver la transformación de persona en la que me había convertido o me estaba convirtiendo en el momento, fue como, wow, si yo puedo, cualquier persona puede, ¿y cómo hago para que esta información sea asequible para todo el mundo? Porque es una locura lo caros que son los cursos de amor propio, inteligencia emocional, de sí. todas estas cosas son realmente impagables, la gran mayoría de ellos. Entonces, para mí se convirtió en una misión de cómo hago que esta información que transformó mi vida, que me transformó como persona, que me hizo una persona más empática, más compasiva, más humana, de cierto modo más vulnerable también, y no desde como vemos la vulnerabilidad es debilidad, no, sino darte cuenta que es humanidad que tenemos todos, es realmente nuestro verdadero poder, ¿no? El poder de sentir y de movernos con emociones y con cosas que vamos viviendo. Y así fue como empecé en este camino sin querer O queriendo. sea, empezaste ayudándote a ti misma y hoy por hoy, en realidad, impactas muchas vidas de personas que eh, te escuchan, que te siguen y definitivamente, sobre todo, es internalizarlo de tal manera que uno lo entrega con humildad, que es lo que yo percibo mucho en ti, Vivi. O sea, tú eres una persona que eres como, yo te considero como sabia, ¿no? Como que ha aprendido, porque el hecho de aprender a autoconocerte ya exige el tener esa apertura de verte vulnerable, de entender que tus defectos están bien y viven contigo y no los tienes que erradicar, que tienes que aprender a, a gestionarlos, sí, pero que hay una esencia que está ahí. Eh, en el fondo encontraste tu propósito, al atenderte a ti, te diste cuenta que también podías, así como te habían dado la mano para ayudarte a encontrarte, a ayudar a los demás. Servir a otras personas, sí. Yo te quiero preguntar porque hay mucha gente que todavía no lo tiene claro, se siente que está en ese mismo punto que tú, en un hoyo donde ve todo oscuro, donde siente que la vida no tiene un sentido ni un propósito. Cuando te tocan personas así, ¿por dónde partes con alguien que está viendo como el agujero negro y ese es el llamado? ¿Cómo empiezas?
Un día a la vez, una conversación a la vez. Siempre se pregunta a la persona que viene a sesión qué es lo que quieres trabajar y eventualmente ese qué es lo que quiero trabajar comienza a abrirse en Así de un ahí. millón de ramas y cosas que van amarradas a aquello que quiero trabajar, pero al final del día empieza por una decisión, ¿no? La decisión de realmente tomar acción y no solo acción desde el hacer, porque los seres humanos nos hemos olvidado que somos ser humanos, parecemos hacer humanos, que hacemos cosas todo el día y no nos damos cuenta que en ese hacer nos A veces. perdemos de ver lo que realmente está pasando con nosotros, porque es más fácil ocuparnos de las cosas que tenemos que hacer que ocuparnos de nosotros mismos y lidiar con nuestras emociones. Entonces a veces es poner un espejo al frente de la persona y hacer, mírate realmente qué ves. Porque claro, lo que yo creo que es mi punto de partida muchas veces no es más que cuentos y creencias que yo me he contado o que me han contado y yo me he creído. Entonces es ir un poco más hacia el cuento que me estoy contando y comenzar a ver cómo ese cuento crea mi realidad, porque al final del día, como tú dices, una cosa es tener el conocimiento y eso puede ser muy frustrante, sobre todo para mí lo fue cuando comencé a estudiar estas cosas, es como tenía la teoría de cómo funcionaba todo y en mi mente decía, pero no entiendo, ¿por qué sigo sintiendo esta emoción y no la puedo dejar ir? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, entre el conocimiento y la sabiduría o la práctica está solo la experiencia. Entonces, para poder interiorizar todas las cosas que uno aprende, necesita vivirlas, necesita experimentarlas y dentro de esa experiencia es donde realmente esa información se solidifica, por así decirlo, y se convierte en sabiduría, en algo que respiro vivo y se convierte al final del día en quién soy yo o quién he aprendido a ser. Porque al final como seres humanos todos hemos aprendido a hacer de determinadas maneras. Si bien sí traemos cosas genéticamente, no nos damos cuenta del gran poder que tenemos con nuestra mente, no solo para cambiar los circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro, sino todo nuestro ser y nuestra vida, manifestar las oportunidades que nosotros mismos queremos. La mentoría que tuve con Jean Houston fue algo que ella me dijo, nunca he hecho esto con nadie. Y a mí me ofreció la mentoría privada pagando 3 de sus salones, que eran exactamente lo que yo tenía ahorrado. Claro, te vino, O sea, era yo para ti. lloraba porque le decía a mi mamá, es que me he ganado la tinca galáctica, ¿me entiendes? Esto nunca ha pasado con Claro. nadie. En un momento en el que yo no estaba en contacto con mis emociones y para que yo llorara era como lo máximo de Claro, este era algo que planeta, habías bloqueado. porque había aprendido a no quiero que me hagan daño, entonces ya no quiero querer a nadie. Entonces al final del día el comienzo o el camino para cada persona es distinta, depende de los 100%. cuentos que se estén contando. Lo primero que debes hacer es tomar la decisión de decir, ok, yo necesito un cambio, quiero un cambio. Porque cuando tú quieres algo es muy diferente a cuando tú debes algo. Debo cambiar viene con connotación de deber. Claro, Y deber o cuando no como lo cuando hago, dices, tengo que ir a trabajar, ¿no? cuando tienes el Quiero ir a tengo, trabajar porque me gusta trabajar, porque no, todo el tengo, el son como debo y el el de, tengo tienen connotación de deber. Y si yo no lo cumplo, si yo no lo hago, viene la culpa. En cambio, si yo quiero hacer algo y no resulta como yo quiero que resulte, porque al final del día como seres humanos es, nos proyectamos y tenemos expectativas de cómo deberían de ser las cosas, sobre todo de adultos que nos hemos metido como en una cajita de esto significa ser adulto y ser exitoso y etcétera, y tengo que etcétera. cumplir este rol, este rol, este rol, y en todo me quiero sacar el 20, ¿no? La nota máxima, ¿no? Y de pronto es una carga súper pesada de llevar porque no cumples ni con tus expectativas y sientes que tampoco les cumples a los demás. Y al final uno realmente lo que tiene que es mirar hacia adentro y decir, no, ¿qué me hace feliz? ¿Con qué puedo vivir en paz? ¿No? Exactamente. Pero no es fácil porque No. nuestro cerebro, yo estoy estudiando ahorita porque me encanta el tema igual que a ti, y como me sobra el tiempo, decidí meterme a estudiar neurociencias y me encanta el tema de entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y todo este tema de la amígdala y cómo cuando empezamos a tener preocupaciones y somos una persona estresada que todo el día piensa en cosas negativas que van a suceder. Tú sabes que el ser humano pues tiene 60.000 pensamientos al día y el 90% de los pensamientos son negativos, así que echen pluma de qué bien que nos hablamos todos los días, Y no ¿no? solo eso, el 90% son inconscientes, que significa que te repites los mismos pensamientos día tras día. Y 60.000 los que tienen suerte, porque hay unos que llegan a 80.000, 100.000 pensamientos diarios.
Entonces es real. Al final del día no nos damos cuenta, pero son esos pensamientos que Y eso generan es a nuestra nivel realidad. celular, ¿ah? Eso se traslada por toda la célula, genera el cortisol y vives inflamada de estrés. Es que lo que no nos damos cuenta es que como seres humanos somos tecnología blanda. Y al no querer admitir o ver esa parte energética, que al final son los circuitos neuronales y los conductos que hacen que todos nuestros átomos y cada una de nuestras células estén conectadas, perdemos poder porque creemos que estamos condicionados para ser de determinada manera o no, si mi papá y mi mamá fueron así, entonces yo también, cuando en realidad no. Es lo que sea que tú creas. Y yo sé que suena súper simple y suena como esas cosas que te Sí, dicen, pero que vende, me está vendiendo humo, todo lo tengo que, atraiga la riqueza sin hacer nada. Pero es que no es sin hacer nada, es tomar acción, es tomar conciencia de esos pensamientos inconscientes que estoy teniendo y redireccionarlos, porque mientras yo no los redireccione, sigo generando la misma frecuencia electromagnética, que es la frecuencia que atrae los distintos eventos hacia mi vida. Al final del día, mi corazón genera una frecuencia magnética y mis pensamientos generan una frecuencia eléctrica. Y cuando yo uno pensamiento con emoción, ahí es donde genero la frecuencia electromagnética, que es el gran poder de la manifestación. Si tú escuchas a Jesús, a Buda, a todos los grandes sabios, te hablan de unir el poder de la mente, de tus pensamientos, con tu corazón, con tus emociones, como si ya lo estuvieras viviendo. Entonces, ¿por qué se dice que tus pensamientos crean tu realidad? Porque al final del día, como tú dices, el 90% de nuestras preocupaciones y pensamientos limitantes, creo que es el 91,4%, según dice Marian Rojas Estapé, no pasan, pero tú los vives como reales. Tú comienzas a tener el miedo y comienzas a sentirlo en cada una de tus células hoy, ahorita, en el momento presente. Por eso Eckhart Tolle te habla de que solo existe el ahora. Porque el pasado lo tienes en una memoria, no es que tú regresas al pasado y lo vuelves a vivir, es solo lo que tú recuerdas de ese pasado, que déjame decirte que después de 2 años el 50% de tus memorias son inventadas. Entonces lo que le digo a mis clientes es, si ya te vas a inventar pendejadas, por lo menos invéntate pendejadas que te ayuden. ¡Qué buena! Porque al final del día... Invéntate un cuento lindo. Exacto. Mira para atrás y porque dices, el 50% de tus porque memorias... puedes ver todo tu pasado como un desastre, como además, metí la pata, me equivoqué. Y entonces tú mismo estás diciendo, en lugar de decir, ¿sabes qué? Qué sabio fui, que aprendí. Y no dejas ir de ese pasado si es que te sigues dando con palos sobre todos los errores que cometiste, de los cuales hoy eres consciente. Que te los repitas no significa que no los vas a volver a repetir. Con tú ya ser consciente del aprendizaje, puedes dejar de repetirlo, dejando el palo también. Correcto. Pero hemos aprendido a darnos con palo y creemos que esa es la forma de llegar a donde queremos llegar y no nos damos cuenta que la necesidad de compasión y empatía, no solo para los demás, sino sobre todo para nosotros mismos, porque al final del día nosotros solo podemos darle al otro lo que somos capaces de darnos a nosotros mismos. Solo podemos amar al otro como podemos amarnos a nosotros. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, solo conectas al nivel que tú te permites conectar contigo. ¿Qué tan profundo es eso? Y muchas veces ni siquiera te permites verte en el espejo. ¿Por qué? Porque estás lista con el bate de béisbol para darte con palo, sin darte cuenta que tomar 100%. conciencia tiene que ver con ver tu luz, pero también ver tu sombra, como dijiste al inicio. O sea, es tener la capacidad de ver quiénes somos realmente y quiénes hemos aprendido a ser, que no significa que así nos vamos a quedar 100%. para siempre, pero sin sacar ese bate de béisbol con el cual nos damos como si al no final hubiera terminamos mañana. siendo como nuestros propios verdugos, ¿no? O sea, el primero que se tira el látigo y se critica y que se va mermando es uno mismo, ni siquiera tiene que ver con el entorno. Tal vez en algún minuto pudo haber sido el entorno, padres muy castrantes, algún familiar, amigos, o como decías tú, cuando uno ha sufrido de bullying, a mí me pasó un poco lo mismo que a ti, desde otro lado, porque claro, cuando yo salgo del circo muy chiquita, y tenía 7 años y tenía que vivir en una sociedad que no entendía, esta niña loca que tenía una forma de pensar diferente. Y recuerdo que mi mamá en ese acto de protección me decía, por favor, trata de pasar desapercibida, ¿no? Entonces aprendí que era la elección para estar bien, era calladita te ves más bonita, o sea, no hables, no nada, no te muevas. Y de pronto alguien que era extrovertido, que tenía, que le encantaba bailar, cantar, de pronto era uno como una hojita, o sea, en algún minuto hasta me tuvieron que llevar al doctor porque no sabían qué tenía, no tenía ninguna enfermedad, me hicieron 1.000.000 de análisis y lo que tenía, hoy entiendo, era que esta chica vivía deprimida porque se quería ir al circo de vuelta, o sea, quería ir a ver su elefante, a ver toda su historia de vida, y era algo que nunca más iba a volver.
Y como en esa época tú no sabías cómo gestionar y tus padres ni siquiera entendían qué era el bullying, ni siquiera tenía nombre, creo yo, ¿no? Y mucho menos podrían pensar que un niño podía estar deprimido. Y hoy es muy común, y más con las redes sociales. Sobre ¿Qué todo le con... puedes recomendar a las madres que son jóvenes, que tienen niños chicos, que de pronto pues están expuestos a estos estereotipos donde tú ves solo un pedacito de esa foto, de ese espacio, donde la gente muestra su mejor versión y no es su lado bonito, pero no te muestra lo mal que la está pasando? Es como que queremos proyectar todo bien, exitosísima, súper tal, ¿no? Y la gente aplaude porque te va bien. Y de pronto eres digamos, un desastre por dentro, ¿no? ¿Qué recomendación le podrías dar con este tema de las redes, de todo lo que está sucediendo? A mí me da pena porque el estereotipo, los filtros, todo nos lleva pues a un ideal que no es alcanzable. Sí. Yo les diría que no les den redes sociales a sus hijos hasta que por lo menos sean adolescentes, pero entiendo que no es el caso de la gran mayoría y que la forma más rápida de, no quiero decir distraer a tu hijo, pero es dándole Pero es una eso. tableta o acceso a Internet y hoy en día es lo más común, lo más normal que múltiples niños desde los 10, 12 años tengan acceso a redes sociales y ahí influencia mucho cómo los crías tú en casa, qué cosas les hablas, qué cosas les cuentan. Creo que muchas veces los padres no tienen ni idea de lo inteligentes que son sus hijos y de cómo pueden entender cosas, ¿no? Y muchas veces, no sé, recuerdo cuando tenía 6 7 años que murió mi abuelo y era como, tú no puedes ir al entierro, no puedes ir al velorio, no puedes, porque esas son cosas de grandes. Y Y uno en no mi, termina de cerrar el capítulo y lo importante es ir y y fui años despedirse. después al entierro del papá de un amigo y yo miraba y decía, o sea, ¿es esto? ¿Ya? Sí, entiendo que es triste, pero ¿por qué no me dejaron? Y es como a veces por protegernos, no nos hablan directamente. Y si tú eres padre y tienes a hijos que están en redes sociales teniendo acceso a Dios sabe cuánta información, sea real o no sea real, porque como dices, es muy cierto, la gran mayoría de personas en redes sociales lo que te muestra es ni el 0,01% de lo que es la vida real. Las personas que son influencers es un trabajo. Las influencers para mí son las nuevas revistas Ujú. que curan una vida para mostrarte cómo se puede ver. Es lo mismo que hacíamos en las revistas. ¿Me entiendes? Pero claro, tú no veías a gente comparándose con la vida de revistas, sino era más inspiración. Con las influencers, ¿en qué lo hemos convertido? En aspiración, aquello que quiero pero yo no puedo llegar, en vez de inspirarme a aquello porque creo que lo que veo es real y no me doy cuenta que no, que A mí es la un vez pasada me porcentaje decían, de no, la es que tú eres realidad. influencer. Y yo digo, no me digas eso, porque no me siento así. Me gustaría más que me digas inspirencer, porque si tú dejas esa inspiración en alguien más para que tome acción por voluntad propia o algo, estás dejando un legado. Si tú influencias simplemente es porque yo lo tomo, tú lo tomas, ¿no? Y ni siquiera sé si ese producto es para mí. Hay que tener mucho cuidado porque, como dices tú, son la nueva forma de marketear. Es que es un trabajo y la gente lo toma como, sí, entiendo que hay influencers que son reales y que muestra su vida y todo, maravilloso, pero al final del día, mientras tú recibas un pago por mostrar algo, lo que estás haciendo es una campaña comercial. Llámalo Correcto. De en todas una, o sea, maneras, es una publicidad, claro. llámalo en una televisión o en el cine o en donde tú quieras, ¿me entiendes? Pero hay algo contractual dentro de eso y muchas personas se confunden en creer que eso que ese influencer ha pensado en cómo voy a proyectar esta imagen y esta marca, porque como te digo, es trabajo. Al haber sido directora de arte yo tenía que hacerlo para revistas, pero la gente no se lo tomaba tan personal porque no había un humano detrás. Era la marca, la revista, la que te Claro, una mostraba modelo esto. conocida que tú sabes que es Hoy la en día, modelo. exacto, y estilo de vida y lo que fuera, porque como te digo, cosas tenía múltiples aristas y el oficial donde trabajaba en París también tenía el oficial arte. Era como la versión de cosas, pero en Claro. Francia, ¿no? Entonces, pero al final era detrás del nombre de una revista que servía más para inspirar a la gente que para convertirse en yo quiero ser como ella, que es lo que sucede con muchas influencers, que maravilloso, o sea, mira la cantidad de gente a la que inspiran, pero al final del día es darte cuenta que tú estás eligiendo seguir eso y que lo que estás viendo es un contenido curado, porque ese es su trabajo. Claro, Y cien tú por estás ciento. comparando ese trabajo con tu vida real. Entonces, y eso es lo que, me acuerdo una vez hice un estudio
donde habían niñas de 8 y 7 años que se comparaban con las modelos de revistas photoshopeadas y sufrían de anorexia y de bulimia a los 7, 8 años porque no tenían el Imagínate, cuerpo de las mujeres que estaban en esa revista. 100%. Y es como tener conciencia de a qué está siendo expuesto mi hijo y enseñarle quién es él realmente, hablarle las cosas. Al final del día, si tú no lo comunicas, el niño va a hacer sus propias interpretaciones y muchas veces esas interpretaciones pueden ser mucho más peligrosas de lo que sea que tú le vas a decir, por más que creas que no están listos para tener esa conversación, porque los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos realmente. Y si bien no tienen a lo mejor el poder de racionalizar como lo tenemos tú y yo hoy en día, de que pase algún evento y no tomárnoslo personal, pero eso también tiene que ver con un nivel de conciencia, tiene que ver con experiencias vividas. Pero si tú lo conversas, si tú le explicas, si tú le muestras distintas cosas y o le das permiso o no le das permiso, conozco a padres que tienen hijos de 8 años que hasta el día de hoy no han tocado una tableta. Y como verás, esos niños y los desarrollos de esos niños, desde a qué edad comenzaron a hablar, a interactuar, a generar los distintos tipos, o más que a generar porque tenemos los distintos tipos de inteligencias, Ujú, pero a desarrollarlas. ¿Me correcto. entiendes? Y es completamente distinto un niño que se cría con una pantalla. Pero al final del día, acá no hay bien ni mal. Tiene que ver con la decisión de cada 100%. padre y con los Y lo otro es estudios de lo que que es está como ahí. esta nueva, eh, digamos, esta nueva generación del reconocimiento inmediato. No, no me puedo aburrir, o sea, todo es rápido. Ujú. A mí me pasó hace no tanto tiempo que hice como un evento, pero donde el promedio de chicas era de 13 años. Y me pareció bastante en ese minuto gracioso, pero después empecé a pensar y dije, qué terrible. Y el pobre DJ estaba en una esquina y le pedían, venían las chiquitas de 13, 14 años a pedirle una canción. Quiero la canción de X, ¿no? Querían la estrofa, terminaba y es no, ya no querían seguir con la canción, es no, queremos esta otra. Entonces, no pasaba ni un minuto de una canción de tres que ya querían cambiarla. Y era como, no, ya me aburrí, cambia la canción. Y cambia la canción y cambia la canción. Entonces era como si no tuvieran tiempo de disfrutar lo que corresponde para que puedan gestionar y aprender a que las cosas tienen un tiempo, ¿no? Y tienen que siempre estar haciendo algo. Yo recuerdo cuando mis hijas ya son grandes, pero cuando eran chicas, y me decía, mamá, estoy aburrida. Yo le decía, no sabes el bien que te estoy haciendo. Sé creativo, juega lo que quieras, haz algo. Y les regalaba cositas de reciclaje y les decía, ya, acá construye algo, a ver, sorpréndeme. Es que al Pero las final, dejaba en estar aburrirse. aburridos es la mejor medicina para la creatividad. Pero si tú constantemente te estás distrayendo, Es la hiperestimulación. hiperestimulación. Exactamente, y no solo hiperestimulación, sino también la, la retención de atención es nula hoy en día. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y eso nos lo enseñaba en gran parte de las redes sociales. Me aburro, paso, paso, siguiente, Ujú. siguiente, Cuanto siguiente, más rápido, siguiente. mejor. Exacto, entonces Escuchamos los libros en 1.3, 1.5 o los audios vivimos de de WhatsApp, ¿no? WhatsApp. No, en dos, ya no quiero escuchar todo rápido. Vivimos en una vida acelerada, esperando resultados acelerados. Y cuando tú plantas una semilla, no es que todos los días vas a destaparla, ya creciste, ya. No, tienes que darle tiempo y ese es el tema, que no nos damos el tiempo. Por eso la gente te dice, ay, es que el autoconocimiento, la inteligencia emocional o todo eso es tan difícil. Y no es que sea difícil, lo que pasa es que es tedioso porque necesitas la repetición, el cerebro solo aprende por repetición. Entonces necesitas estar ahí, estar ahí, estar ahí y necesitas la empatía y la compasión contigo mismo para no sacar el palo cada vez que te olvidas y te distraes y te vas a otro lado y tienes que traer a tu mente acá. Entonces todas estas cosas sociales juegan con nuestra propia paciencia hacia nosotros mismos y el tema es que ahora pasa con los jóvenes también, pero normalmente se solía escuchar a las personas mayores o adultas decir, no, es que yo ya estoy viejo, no tengo paciencia. Y no es que no tengan paciencia, es que con la cantidad de años que tienen esa cantidad de años estimulando los circuitos neuronales que te llevan a la molestia, por ende se convirtió de una trocha maltrecha al río Amazonas, donde llegas inmediatamente con solo pensarlo, ya te Correcto. molestaste y explotaste y está. Entonces, el tema con eso es que eso está comenzando a pasar con niños más adolescentes porque no tienen paciencia, porque quieren las cosas ahorita en Claro, el este nivel de momento, frustración ha se crecido frustran muchísimo. con ellos mismos y no se dan cuenta que al final del día, como humanos, hay tiempos que no podemos apurar.
Y eso lo aprendí yo a golpes, porque claro, yo pensaba que intelectualmente y emocionalmente había superado un montón de cosas sobre la muerte de mis papás y mi cuerpo me dijo, aguanta tu coche, no. Y el Además, tus año papás pasado, se murieron muy cerquita el uno del otro, sí, ¿correcto? con 3 semanas de diferencia, los dos de cáncer y con mi mamá no sabíamos ni siquiera que estaba enferma. Ah, eso no sabía. Entonces fue como, papá ¿Esto ya sucedió en sabía, pandemia o antes de pandemia? fines del 2020. O sea, ya no estábamos encerrados en nuestras casas, Pero igual pero todo estaba seguía habiendo complicado. mascarillas, Entonces, no tu velorios papi abiertos. sí tuvo, digamos, tuvieron más tiempo porque de tu papá sí se enteraron que tenía este tema y tu Sí, mami y tú se abocaron a él. sí, y bueno, la familia en general, ¿no? Todos los que estábamos en la casa nos tomábamos turnos y teníamos distintos roles para poder ayudar dentro de, pero sí, a papá lo operaron en febrero, él comenzó a recuperarse, estuvo perfecto como hasta junio, julio, y en junio, julio comenzó a sentirse mal de nuevo y ya para cuando le hicieron los análisis tenía 3 tumores nuevos, metástasis y duró 3 meses. Fines de noviembre y estaba muerto, Wow. inmediato, sí. Y tu mamá? Y mi mamá me repetía tipo, me duele el corazón, y yo, déjame llevarte al doctor. No, no, a mí me duele el corazón porque yo amo a tu papá, yo no sé vivir sin tu papá. Mis papás han estado juntos desde que tenían Una historia 18 de amor años. maravillosa. Entonces mi mamá me decía, yo no sé vivir sin tu papá. ¿Qué voy a hacer yo sin él? Yo no sé vivir sin él. Y yo le decía, pero no está muerto. ¿Por qué estás llorando su muerte ahorita? Tipo, todavía hay chances, porque claro, yo venía a estudiar con Bruce Lipton y Joe Dispenza, Claro, que no solo con ellos, pero he conocido a personas que según la ciencia no deberían de estar vivas. Entonces yo no perdí la esperanza hasta hasta, lo último. hasta lo último, donde ya me di cuenta que mi papá no había soltado ciertas cosas emocionales que le estaban generando la enfermedad y que si él no lograba trascender eso en su humanidad hoy, no había forma que el cuerpo se recupere porque al final del día el cuerpo habla, ¿no? Entonces yo después de su muerte tuve mi propio proceso y yo pensé a los 2 años y medio que yo ya estaba, ya había vivido mi luto, ya estaba perfecta. Y claro, cada vez que me iba a hacer reflexología y me apretaban el pie, me decían, ah, tienes que soltar la tristeza. Y yo, pero qué más tristeza. Tipo, si esta ya es mi Claro, realidad. ¿Me entiendes? Esto es lo que me toca vivir. Y con esos procesos sí me enfermé y estuve en cama. Y yo normalmente nunca me enfermo y el año pasado he estado más enferma que nunca. Y fue entender que si bien mi mente y a lo mejor mi corazón habían procesado ciertas cosas, y a mí me queda claro que el día que yo me case, el día que tenga hijos, o sea, el dolor me va a acompañar de distintas maneras mm, porque siempre los voy a extrañar, pero eso no significa que todos los días viva con dolor. correcto. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces yo no entendía porque yo tenía eso claro, era como los días que estoy bien y los días que los extraño, de puta madre los extraño y me permito sentir. 100%. Entonces, cada vez que me hacían estas terapias y me decían, ah, es que la tristeza, ah, es que te enfermas por esto, y yo decía, pero no entiendo qué tanto. Y con eso aprendí que el cuerpo físico tiene sus propios ritmos y esos ritmos son mucho más lentos de lo acelerados que hemos aprendido a vivir como seres humanos. Bueno, nuestros ancestros no vivían tan acelerados como nosotros. No, Somos nosotros que vivimos como si un león nos estuviera persiguiendo y todo no el nos damos tiempo, cuenta que no hay león. todo el Somos tiempo. nosotros. Somos nosotros, somos nuestras expectativas, nuestras creencias y los entornos en los que vivimos y el poder que le damos a esos entornos en los que vivimos. El, en, a fin de este año sentí una como sensación de burnout porque, claro, la productora con muchos eventos, con una serie de cosas, mi mami falleció un año antes, pero atribuía esa tristeza, pero seguía, ¿no? Es como no la había terminado de gestionar. Y de pronto me sentí mal y entré un día como a, a la clínica, como no me siento muy bien, estoy con dolor de cabeza hace 3 días, dije, bueno, me pondrán algo para la migraña y se pasó. Y tenía la presión como en 180, una cosa de locos. Yo que nunca, yo enferma, yo jamás. eh, y pum, fue como un balde de agua fría, ¿no? Porque tú dices y tú sientes que tienes todo bajo control, pero el cuerpo siempre avisa. El problema es que a veces no le prestamos esa atención. Y me encantó lo que me dijo el cardiólogo porque es como me dijo, usted va en una carretera a exceso de velocidad, 120, constante. No imagines esas carreras de Fórmula 1 donde usted no para nunca, se le pincha la llanta y se pasa el pit y sigue. ¡Fa! ¿Cuánto tiempo va a aguantar a 180 en la carrera? Y me quedé, o sea, me senté y dije, y eso que yo siento que me doy espacios, Mm. eh, voy a yoga, me encanta meditar, tengo mis apps, me doy tiempo y así todo.
en la velocidad en la que estamos yendo, a veces no es suficiente, porque cargamos una mochila de piedras. Es como que tenemos un Volkswagen, pero cargamos volquete. ¿Cuánto me va a durar el Volkswagen, no? Que absorbes y tal. Y que a veces hay que ser un poquito, voy a decir algo que de repente se repruebe, ¿no? Pero un poquito egoísta y decir, si yo no estoy bien, preocúpate primero aquí, porque siempre estamos como, Mm. queremos ayudar a todos y somos la última rueda del coche, sobre Y todo has las dicho mujeres. la palabra clave, porque lo que más me ha costado a mí, o sea, desde que se murieron mis papás, mi aprendizaje más grande es lo mucho que me costaba priorizarme. Yo crecí y me crié al servicio de otros. O sea, yo era una buena hija cuando yo hacía lo que mis papás me pedían y lo que ellos querían. Entonces, cuando ellos ya no estaban, uno, no había quien me diga cómo se vive la vida y cuáles son las reglas del juego. Entonces, era como, ok, ¿y ahora qué quiero? ¿Quién soy? ¿Y qué hago? ¿A quién sigo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Como eso se fue. Y dos, nuestro problema es que hemos confundido el amor propio con egoísmo. Entonces nos parece egoísta 100%. priorizarnos. Y eso fue lo que me di cuenta yo. Y era como, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo? Para mí, Exactamente. Y claro, tuve que estamparme contra la pared 100.000 veces y la última vez que dije, ok, yo conscientemente voy a poner a alguien más primero fue en el matrimonio de mi hermana, donde para mí su felicidad y lo que ella, o sea, iba por encima de todas las cosas, porque claro, era la primera que se casaba de los tres sin mis papás. Es mi hermana menor, entonces yo me he criado como si fuera su madre y nuestras peleas de adolescente era, tú no eres mi mamá. Y yo sé, pero no sé cómo ser tu hermana. ¿Me entiendes? Siempre estuve a cargo de ellos y mi trabajo también en estos 4 años era, yo no soy su mamá, yo soy yo me tengo que priorizar a mí. Ellos son adultos, ellos pueden tomar sus decisiones, ellos no necesitan que yo los cuide y que esté atrás de ellos, ¿no? Pero al final, como digo, cuando algo es costumbre, una cosa es decirlo y saber lo que tienes que hacer y otra cosa es implementarlo en la práctica que necesita constancia, tiempo y repetición. Entonces no podía y en el matrimonio dije, ok, yo sé que estoy eligiendo priorizar a mi hermana porque lo que quiero es que ella sea feliz y sabía también lo difícil que era para ella pasar esos días sin mis papás, ¿no? O sabía lo que ella me había contado, que en mi mente yo lo había transformado en más grande, a lo mejor de repente no, porque al final eso hacemos como sí, humanos, tenemos una claro. conversación e interpretamos lo que el otro nos ha dicho, ¿no? Entonces pasó todo y claro, yo me quedé con esta sensación de la pasé lindo, pero estoy agotada, no puedo Destruida, más, no, no, que no estoy puedo, destruida, que nadie más se claro. case alrededor mío, por favor. Claro, y la gente, qué lindo, ¿qué tal la pasaste? Y yo, maravilloso, pero Bien. no quiero decir que estoy agotada porque no quiero que mi hermana se sienta mal. Esta es una decisión que yo he tomado conscientemente, pero claro, fue tan consciente la situación que yo podía ver cómo uno elegía el miedo, porque también nunca me había pasado, era primer matrimonio donde de la nada tenía demasiados solteros alrededor mío. Yo como, Oh my ah, God, quiero qué salir lindo, pero corriendo. quiero salir corriendo porque nunca he tenido tanta atención. Recuerda, yo pesaba 105 kilos, o sea, estaba acostumbrada a tener la atención, pero para que me hagan bullying, no para que digan, ah, qué guapa. Entonces, ¿qué hice? Me ocupé toda la noche de hacer un millón de cosas para no tener que lidiar con esta incomodidad. Y claro, después me di cuenta en terapia como, ah, ¿te has dado cuenta que has estado escapándote? Y yo, ajá, Todo el día. todo el tiempo, todo el tiempo. Vivi, si pudieras retroceder el tiempo y hablarle a tu Vivi de 20 años, ¿qué le dirías? Todo va a estar bien. Quiérete tú primero. Confía, ¿sabes? Ten fe. Porque muchas veces creemos que todo depende de nosotros, pero vivimos en un universo tan mágico donde influyen 100%. tantas Tantas otras cosas. fuerzas y tantas otras cosas que lo mejor que podemos hacer nosotros es alinear nuestra energía hacia lo que queremos y tener fe. Tener fe de que cada acción, que cada paso, que cada palabra que decimos está acercándonos a esa realidad que queremos vivir. Y darnos cuenta que podemos vivir esa realidad ahorita si cerramos los ojos y la imaginamos. Podemos sentir la alegría, podemos sentir la paz, podemos materializar todo eso en nuestra mente aquí, ahorita, en este momento, sin tener que esperar a tener las cosas. Otra cosa también es preguntarme por qué quiero lo que creo, lo que quiero. Muchas cosas no nos damos cuenta que lo que queremos no Que es ni realmente siquiera lo que lo escogimos queremos. nosotros. Alguien más lo depositó y nos hizo creer que es nuestro sueño. No una mamá que dijo, ay, tú naciste, Exactamente, pero tan talentosa para actuar y de pronto estás actuando porque te dijeron que eras buena para eso y no, exactamente, no buena para cocinar. No sé. exactamente.
el 80% de nuestros sueños no son nuestros, fueron inculcados ya sea por nuestros pares, por nuestros padres, por nuestros profesores, por la sociedad en la que vivimos o el entorno en el que crecimos. Entonces, preguntarte para qué lo quiero, qué creo yo que eso, situación, evento, cosa material va a traer a mi vida. Porque muchas veces creemos que nuestra felicidad está en la meta y no nos damos cuenta que en realidad es disfrutar del camino, porque siempre van a haber nuevas metas, siempre va a haber algo nuevo que esté en nuestra mente, siempre va a haber algo más por lograr, por hacer, y cuando cumples una meta, pues hay otras en camino a ser cumplidas, porque no es que has conocido alguna vez una persona que te diga, ya cumplí mis metas, chao, ya me No, puedo... además, qué aburrido No sería, ¿no? existe. O sea, qué aburrido sería la vida sin tener proyectos, cosas que hacer, eh, eso que te entusiasma, ¿no? Ya sea para ti, a título personal, pero también para tu entorno. Yo creo que aquellas personas que tienen proyectos viven felices, que son curiosas también, ¿no? Que quieren aprender un poco más de este mundo que es en el que vivimos, que hoy pensamos que es material, pero también podría no serlo. Digo, a veces solo más adelante descubriremos si esto que toco acá Es existe real. realmente o está en mi cabeza, en un mundo creado por mi imaginación. Vivi, ha sido un placer tenerte hoy. Gracias. Como siempre, podría hablar Igualmente. contigo 3 días, o sea, tendríamos que hacer 3 ediciones de este podcast, ¿te imaginas? Porque podría con Vivi irnos, pero largo, largo. Eres una mujer maravillosa. Si no la Muchas siguen, los gracias. invito a que la sigan. Es una coach estupenda, pero además es una speaker extraordinaria. Así que, bueno, acá te tienen y con Muchas mucho amor y gracias. siempre dándote mucha luz desde mi lado. Muchas Eres gracias. maravillosa. Gracias, ha sido un Me placer encanta que hayas estar venido. aquí con ustedes. Ay, estos micros no nos dejan. No nos dejan. Gracias. No, a ti.